Muy buenas noches, amables televidentes que siempre nos sintonizan por Televiaducto, tu Canal 3, el canal de los mocanos, a través de este programa Camaradas para todos ustedes, que se imparte a partir de la plataforma digital de Dúo Medio, gracias a los muchachos que siempre nos asisten y están siempre esperando por nosotros para poder desarrollar este programa. Buenas noches, Luis Fernando. Buenas noches, Gabriel. Buenas noches a los amables televidentes que siempre están con nosotros en este programa como cada miércoles. Este mes, si la gente entendió que febrero pasó rápido, este mes es el que va rápido de verdad, porque nos han puesto a nosotros, el mes comenzó ayer y ya lleva 5 días. Así. Volado. Sí, volado este mes de marzo, que dura supuestamente 31, pero para la gente que es religiosa, día de miércoles de ceniza. Miércoles de ceniza. De ceniza. Comienza la cuaresma para volar chichigua, para la gente que no come carne. La bichuela con dulce. Para la bichuela con dulce, para la gente que se come para la Semana Santa. Pero qué bueno, el dominicano siempre está. Y también algo importante es que a través de la cuaresma, que es empieza o está dentro de lo que es la cultura cristiana, realmente estos son valores cristianos que realmente, como somos un país cristiano, sobre todo católico, en sentido general, independientemente, aquí no mezclemos en posiciones religiosas, más sin embargo, son de las cosas que el dominicano, como tú decías, Luis Fernando, valora mucho y espera con ansia estos tiempos, independientemente de sus creencias o de que realiza ciertas penitencias, ciertos sacrificios, ¿verdad? Contemplando lo que es el cristianismo, y asimismo los que llevan a carta cabal esa convicción religiosa. Nosotros que fuimos criados en un seno católico, que a veces, como dirían algunos, a veces uno quiere romper el mito de la asistencia a la iglesia semanalmente, sobre todo la cultura de lo que se refiere en el caso de cuando hay pérdidas, las defunciones de un ser querido, amigos allegados, el ritual de asistir al velorio, los 9 días. Son muchas cosas que realmente, para no caer en el fanatismo y no tomando en cuenta ese fanatismo religioso, pero sí son cosas que han incidido en la cultura dominicana para bien, que no son cosas que inciden para mal. No son de las cosas que nos invaden, como el transculturalismo que nos ha invadido norteamericano y europeo, donde nada más le estamos sacando provecho, en sentido general, estoy hablando de la población dominicana, a las partes negativas. Mas, sin embargo, esas son culturas que, así como aportan negativo, que el dominicano lo más fácil, en sentido general, le toma esa parte a lo negativo, más sin embargo, esas culturas también aportan y nos enriquecen de asuntos positivos. Lo que pasa es que todos los asuntos positivos tienen ameritan ciertos sacrificios, cosas que hoy día la juventud no está en eso, Luis Fernando. Hay gente que se abstiene en muchas cosas ahora en este tiempo de cuaresma. Hay gente que yo no como carne. Hay gente que no come carne. Hay gente que deja de tomar alcohol si toma alcohol. Hay gente que deja de hacer algo que realmente significa un sacrificio para ti, porque el tú dejar de jugar baloncesto cuando tú no juegas baloncesto, pues no estás haciendo nada. No, es lo que te gusta. Es algo que tú haces regularmente, que tú acostumbras a hacer, que quizás tú sabes o que no es tan saludable. Por ejemplo, yo me tomo mi traguito todos los días. Yo en cuaresma no tomo ningún tipo de alcohol, y tú dices, bueno, ya me estoy cohibiendo de hacer eso. No como carne, yo que soy carnívoro y como carne todos los días. Pues aquí yo respeto los miércoles, los viernes solamente, y eso para mí es un sacrificio que yo lo hago de manera consciente y que de hecho también es saludable, porque eso ayuda a diversificar. Tienes que suplir eso con otra cosa, y quizás eso te sirve más y te ayuda también. Tú sabes que, Luis Fernando, ahora que tú dices eso, y amables televidentes, yo quisiera compartir brevemente con ustedes. A veces nos preguntamos, ¿por qué hoy día la sociedad global, pero en este caso yendo al plano local, la sociedad dominicana, se encuentra en una sociedad desde el punto de vista social muy frívola, una sociedad hasta se puede decir en cierto punto inhumano, porque vemos que en vez de socorrer, auxiliar a un necesitado, primero tenemos que buscar la manera de crear view, de crear likes, de crear interés y contenido. No importa el trasfondo ni la calidad del mismo, sino la idea es enriquecer una plataforma digital, en este caso en su mayoría
personal, lo que se llaman influencers y lo que se llaman youtubers, un reguero de disparate, que por eso hablaba al inicio, que se ha convertido en una sociedad muy frívola, una sociedad muy inhumana. ¿Y por qué tú dirás, Luis Fernando, qué tiene esto que ver con lo que estábamos iniciando hablando con la parte cristiana? Miren, realmente desde antes del siglo XV, recuerden que la iglesia culturalmente ha sido un poder que de hecho habían pueblos que gobernaban a través de la propia iglesia, de la imposición. Más sin embargo, eso se puede decir hasta el siglo XV, cuando entra el Renacimiento, la sociedad empieza a evolucionar y lo que realmente ameritaba una ideología, un concepto teológico transmitido culturalmente hacia una sociedad, con el Renacimiento, la sociedad empieza a que ya no estoy de acuerdo con esos principios ideológicos y también teológicos. Más sin embargo, la sociedad entra con lo que es la parte científica, el raciocinio y la lógica. Y con eso, de hecho, cuando eso empieza, Luis Fernando, no sé si tú sabías de esto, de hecho la iglesia reprende contra una sociedad con el tema de la Inquisición. Ay, la Santa Inquisición, Dios. El que estaba en contra de un pensamiento ideológico o teológico hacia la iglesia, iba a la hoguera. Oye, ¿cómo era? Entonces, miren cómo a partir después de que entra el Renacimiento, que se empiezan la sociedad a despertar, empiezan a tener un sentir científico, dándole valor a la razón y el pensamiento lógico, al raciocinio, entonces las sociedades empiezan a evolucionar. Pero, ¿qué pasa, Luis Fernando? Que para llevarlo y extrapolarlo a lo que estamos viviendo hoy día, cuando eso ocurre, la misma sociedad empieza a decir, no, yo tengo que creer en lo objetivo, yo tengo que creer en lo evidenciable, cosa que la iglesia y la religión te cohibía. ¿Por qué? Porque yo, que soy cristiano, católico en lo particular, y sé que tú también, y usted, amable televidente, por ejemplo, cuando yo, que soy médico, los médicos vamos apegados a la ciencia. Más sin embargo, yo como cristiano, como católico, tengo un límite, porque hasta donde mi conocimiento, mi destreza, mi razón me permite ejecutar, yo que soy creyente tengo un límite divino, un limbo que lo que yo realmente entienda que hasta donde pueda llegar, tengo fe de que ese paciente, independientemente de lo que científicamente yo compruebo, de que es un paciente crítico o que tenga un tumor, la razón de la enfermedad que sea, obviamente, mientras mayor crítica, peor. Más sin embargo, dejo a mi esperanza un sentir divino porque creo y tengo fe. Entonces, ahí es donde, Luis Fernando, esa divinidad, esa sociedad que empieza a cambiar a transcultural con esa llegada del Renacimiento, entonces empieza a perder el valor a lo divino. Ya yo no quiero lo divino, quiero lo objetivo. Y eso ha evolucionado, fíjense, años tras años, siglos tras siglos. Y hoy día, fíjense que cuando una sociedad se aparta de una creencia, se aparta de una cultura, se aparta de ese calor divino, nosotros que somos creyentes, creemos en ese Dios, entonces esa sociedad se desarrolla muy desapegada a la realidad incluso humana. Por eso hablaba al inicio que hoy día esta sociedad que ha querido ser tan liberal y que sí, y por un lado es bueno, ha tenido una incidencia por los avances tecnológicos que obviamente por los tiempos no demanda la misma sociedad. Pero donde yo quiero llegar al fondo es que realmente tenemos que analizarnos. Y el hecho de que seamos modernos, el que seamos científicamente hablando intelectuales, buenos académicos, hay que tener temor y hay que creer. Sí, es que hay límites. Mira, por ejemplo, y yo sé que quizás te ha ocurrido a ti como médico. Tú tomas un paciente que tiene una condición y tú haces todo lo que la ciencia te enseñó a hacer, lo operas, le sustituye esto, le retira aquello, pero al final hay una cosa que humanamente tú hiciste todo. Y hay ocasiones, entiendo, que hay pacientes que de una situación que tú dices, bueno, aquí yo creo que ya hice todo y solamente hay que esperar a ver cómo evoluciona. Y tú dices, pero mira, me sorprendió, a ti te sorprende. Tú haciendo un buen trabajo como
como la ciencia te mostró. Dice, oye, pero me sorprende cómo esa persona pudo superar eso y pudo recuperarse de eso y lo bien que ha reaccionado. Y por fe le doy ese Exactamente. crédito a Sí. esa parte. ¿Tú ves? Pues correctamente, porque tú dijiste, mira, yo he tenido muchísimos pacientes que le he hecho eso y algunos de ellos incluso no lo han superado, no han podido, pero estos pacientes lograron algo que tú mismo dices, yo mismo no lo puedo explicar. Con la ciencia, con lo que yo he estudiado, con lo que me he preparado, no puedo explicar cómo ese paciente reaccionó de esa manera y se recuperó también de esa situación. Y en ese sentido, mira, hay algo que voy a decirlo así al aire. Cuando yo estuve formándome en mi residencia de especialista, yo inicié en cirugía general. Yo duré hasta que cambié al tercer año a cirugía, ahí pasé a neurocirugía. En ese tiempo, como R1, R2 de cirugía general, uno es el que recibe, uno es el que está en la línea de fuego de todos los pacientes críticos. Y lo que voy a decir, quizá el que no es creyente pensará que es un cuento, pero yo, si lo estoy diciendo, me atrevo a decirlo públicamente porque viví esa experiencia. De manera divorciada, en 2 periodos distantes, yo atendí 2 pacientes, entre ellos uno que había sido atacado, apuñalada, se había desangrado, y cuando lo llevamos a cirugía, los residentes superiores en ese entonces, se hace el trabajo de la exploración, se salva, vamos a decir, era un sangrado, puñaladas en el hígado, se hace hemostasia, se para el sangrado. Cuando él perdió tanta sangre, el paciente, antes de ser llevado a cirugía, el paciente hizo un paro cardíaco, porque se desangró, se buscó sangre, líquido, se reanima. Y cuando ya el paciente se interviene y ya luego que está en recuperación, que él recupera la conciencia, ese primer paciente me dice que él había ido y que estaba con un familiar. Y yo, ¿cómo así? Dice él, sí, yo estaba con un hermano. Y estaba en un lugar blanco, grande, lleno de muebles. Y mi hermano era creador, hacía muebles. Y eso era él contándome. Lo que quiero llegar al trasfondo de que él dice que era un lugar blanco, que había muchos muebles y que su hermano lo llamaba para que se acercara. Él se aleja del hermano y ahí es donde despierta. Pues pasó lo mismo con otro paciente, algo similar, entra en paro, se reanima y él dice que llega a un sitio grande, blanco y que vio también un familiar. En sentido general, lo que quiero decir, esos 2 pacientes, en mi experiencia, en 2 vivencias distantes, no fueron seguidas, ni se conocían ni nada, fueron en meses, lazos de meses diferentes. Llega es que el mismo paciente cuando entra en paro dice que entra a un lugar blanco y que se asocia o se acerca, o unos dicen que ven no diríamos Dios, a un Dios, dirían a San Pedro, otros dicen, en este caso mis pacientes vivieron 2 experiencias con familiares. Lo que te quiero decir, que no nos podemos negar, y para los que somos creyentes tenemos derecho a pensar y a creer en lo que realmente pueda existir vamos a decir, una vida fuera de lo terrenal. Los que no creen, los que no tienen, los que son escépticos dirán que eso es ya, uno está hablando paja, pero bueno. Pero también se lo respetamos, porque Lo eso es parte también de la democracia. Pero al final, Sí. al final lo que quiero decir que usted, amigo televidente, respetando las diferentes religiones, si usted cree y siente que cree en ese palo para usted vale mucho. Lo que para nosotros creemos en Dios. Es un Dios abstracto que no los vemos, mas sin embargo hemos podido ver figuras solamente de su Hijo Jesucristo, de la Virgen María, los demás arcángeles, pero los demás apóstoles, pero son cosas que hay que respetar. Pero en el fondo, para llegar a la conversación que iniciamos, yo creo que la sociedad, tenemos como sociedad que revisarnos. Revisarnos porque si seguimos al ritmo que vamos, de que pensamos primeramente en qué pensará el otro, en lo que bien que yo me pueda sentir, en que qué pensará el otro si yo hago esto, aunque sea yo infeliz. Si yo vivo para el otro, yo no soy feliz con lo que tengo, presumo de lo que no tengo y asumo una vida que es falsa, la cual no es la mía. Es decir, tenemos que como sociedad revisarnos porque muchas veces queremos arroparnos hasta donde la sábana no nos llega. Y eso es lo que cae en desgracia. Al punto que cuando se materializa, eso puede llegar a una debacle y a un proceso tan fuerte que deprima su sistema, especialmente nervioso central, pudiendo pretender y tener trastornos conductuales que lo lleven a usted a una depresión que al final termine con otras cosas. Entonces, lo que significa que como sociedad tenemos que ser más aterrizados. Y el que ha perdido la
creencia, al final, fíjense que la mayoría de las personas que se han desacatado en la vida terminan en grandes concentraciones religiosas o en términos de concentraciones de diferentes religiones, porque realmente el cuerpo, el alma, necesita alimentarse y no se alimenta de cosas vanas ni tampoco de cosas materiales. Se alimenta de lo que es un alimento espiritual que nosotros como cristianos sabemos cuál es. Los que son religiosos saben cuál es su alimento espiritual, pero de qué hay que creer, porque de lo contrario estamos desarrollando una sociedad, vuelvo y repito, como dije al inicio, una sociedad frívola, inhumana, que al final el ser humano está perdiendo la razón de lo que es. ¿Cómo es posible que con esta transculturación muchas veces queremos aceptar como bueno y válido una ideología de género que me diga que si usted se percibe como un animal, usted llegue a su casa ladrando porque se percibe perro? Pero por el amor de Dios, una cosa es aceptarle y respetarle su derecho y otra cosa es que usted esté dentro de su cabal y su posesión, que pueda tener una buena inclusión social y no ser el atípico, el raro, que actúe conductualmente diferente a los demás. Bueno, con esto vamos a hacer nuestra primera pausa. Y cuando regresemos, entonces tenemos muchos temas interesantes que conversar con ustedes. Por ejemplo, la toma de posesión la rendición de cuentas del presidente Luis Abinader. Y también, porque ahí fue una exhibición, usted sabe, de lo que hablaremos más adelante. ¿Vamos a hablar de eso? Yo ni pensaba vamos a hablar de eso, vamos a hablar de eso. Pero esto después es? de la pausa, no se mueva, siga con nosotros aquí en Camaradas. Buenas noches, amables televidentes. Continuamos con este programa Camarada. Como le toca al camarada Balbuena, que no está hoy por un tema de salud, realmente este programa llega por el patrocinio de Ferretería Ulicito, donde podrás encontrar todos los materiales de construcción que necesites para poder desarrollar tus proyectos, así como también de la empresa Beck Animal Product con su familia o línea de productos Nutri Group, que para poder crear todas las mezclas y premezclas para la alimentación y desarrollo de todos tus animales en el tema de la agropecuaria. Gracias también al doctor Gabriel Rivas, neurocirujano, también regidor del municipio de Moca, que está trabajando, representándote en el ayuntamiento y también está como profesional de la salud, tanto aquí en Moca como también en la Unión Médica en Santiago. Señores, hablando de ahí viene tú. Lo que pasó en la rendición de cuentas del presidente Luis Abinader, ¿no? Que vengo yo, ¿no? Yo no fui que vine sacando el pecho, yo no fui que vine tampoco con mi tropa detrás, yo no fui que vine ese día a robarme el show donde fueron unas personalidades. Señores, yo creo que el presidente, si tuviera los pantalones necesarios, hubiera primero jalado las orejas a sus funcionarios y hoy estuvieran destituidos todos. Esos que fueron ahí, que son los presidenciables, porque muchos se creen presidenciables. Ahí fue, y voy a mencionar con nombres. Fueron 4. Ahí fue Carolina Mejía con su tropa. Aquí estoy yo. Ahí fue Wellington Arnaud con su tropa también. Sí. No, aquí estoy yo hablando de sus proyectos. Ahí fue el peor de todos, entiendo yo, Yayo Sanz Lobatón. Otro que se paró en las escaleras allí como, espérate, avísame. Pero parece una cola de diputado, ¿era? Yo voy ahí. Y también fue David Collado, que fue, no sé si él fue el más prudente o entendiendo que es el que no tiene estructura, dijo, no, yo no podría echar fuerza allí con eso. Yo solamente salgo en primero en todas las encuestas, en las que yo pago y en las que pago también. Sino que salgo primero en las encuestas. Qué modesto tú eres. Y no tengo. Pero no es verdad. Sí, está bien. Ahora, que me demanden. No es verdad. No. Que me demanden. No es cierto. Es lo mismo. Entonces salen primero, pero no tiene estructura. Pero él salió a frontear. A ir a la actividad del presidente. Miren, son funcionarios y yo creo que hay que ser prudentes. Cuando tú me invitas a una actividad en tu casa, y tú eres mi jefe, es decir, es la fiesta de la empresa y tú eres mi jefe, yo no puedo venir a querer robarme el show allí cuando se supone que yo debo ir a darte apoyo, porque yo soy
encargado de un departamento en la empresa. Tienes razón. Yo soy encargado de un departamento en la empresa y me dice, el departamento de contabilidad. Entonces yo salgo y mira, esto fue lo que yo di, pero para que lo diga el jefe. En contabilidad nosotros hicimos esto y esto este año. En compras, y sale el encargado del departamento de compras, perfecto. Pero no puede ir el encargado del departamento de compras querer robarse el show. No, porque el próximo presidente de esta empresa voy a ser yo. No. Pero por Dios, quizá lo sea. Pero este no es el escenario para robarle el show a quien está llamado a hacer la rendición de cuentas que lo manda la Constitución, es mandatorio de la Constitución. Usted tiene que ir como empleado que es, como subalterno que es de quien va a dar esa rendición de cuentas, salir allá a eso, sentarse tranquilo ahí, esperar que él aportarle primero. Mire, presidente, nosotros en la dependencia mía, lo que a mí me corresponde, hicimos esto en este año pasado. Y el presidente lo va a mencionar en un momento. Y cuando llegue, miren ahí cómo van las personas, por ejemplo, Carolina con su grupito. Estos son los que están conmigo. Van subiendo. Wellington con su grupo también. Mire, estos son los que están conmigo porque yo sé que tengo más legisladores, que tengo más alcaldes, que tengo más de todo. Yayo San Lobatón con su grupo ahí también. No, porque estos son los míos y estamos aquí haciendo fuerza y yo soy el que me la sé. Miren, yo no me he referido ni siquiera al contenido de la rendición de cuentas. No, porque entiendo que fue de muy mal gusto el que estos funcionarios, que muchos de ellos son hoy presidenciables porque tienen un cargo. Y si no me creen, vámonos al PLD, que eso es reciente. Al PLD que es reciente. Usted conoce o se acuerda de Navarro, el que era ministro de Jaime Educación. Navarro. Era presidenciable. ¿Dónde está? En un ministerio estaba. ¿Y dónde está ahora? En nada. ¿Usted se acuerda de Temístocles Montaz, que salía? Lo mismo. Yo voy a ser presidente. ¿Dónde está? ¿Dónde está ese presidenciable? Domínguez Brito, que era el presidenciable, que lo tenía. ¿Dónde está? ¿Dónde están esos famosos presidentes? Miren a Wellington. Ahí está Wellington con su séquito, con sus diputados. No, porque yo tengo que echar fuerza también. Y tengo que echar vaina porque yo tengo mi gente atrás. Entonces, esos eran Carlos Amarante Baré. Yo tenía mi gente atrás. ¿Su partido ya? Mi grupo. Un movimiento político. Tiene su movimiento político. Búscalo en las encuestas. Buscando negociaciones. Pero búscalo en las encuestas. Buscando negociaciones. Buscando negociaciones. Pero con su grupo y con las actividades que hizo, no marcó nunca un 1%. Dentro del PLD. Dentro del partido, exactamente. Dentro del PLD, porque no te voy a decir en la sociedad. En el PLD no marcó nunca un 1%. Y tú lo veías que hacía actividades que llenaba un play, que llenaba tal cosa. Miren, ese fue el peor de todo. Ese parecía un velorio ahí. Ahí pareció que estaban en el cortejo fúnebre. Ese Yayo San Lobatón, señores. Mira, ese es uno de los delfines del presidente. Yayo San Lobatón. Sin embargo, y atención a todos los presidenciables, los que siguen esos presidenciables, ninguno de esos son los favoritos del presidente. Ninguno de esos. Ninguno. Porque quien es favorito del presidente ni siquiera un hombre es. Es la vicepresidenta de la República. Eso sin duda, ¿eh? El presidente deja de asistir a actividades para que la vice vaya a inaugurar obras y vaya a hacer el trabajo. Mire, ¿cómo llegó? ¿Cómo llegó? Porque él sabe que tampoco tiene mucha gente. Entonces él llegó tranquilito ahí, el que sale primero en las encuestas. Él salió ahí, llegó tranquilito y dijo, bueno, como aquí no se pueden pagar encuestas, déjame llegar yo caminando solito aquí. Y subió allá tranquilo a la Asamblea Nacional. Ese acto es solemne. Solemne es para el presidente de la República de turno, apoyarlo, que lo manda la Constitución. Deben ir a apoyo. No es que el presidente le da la gana. No es que el presidente se la quiera lucir. Es que el presidente tiene que dar ahí, rendir cuenta, decirme a mí qué hizo con mi dinero y a usted qué hizo con su dinero el último año. Cuáles obras se han hecho. Qué fue lo que administró. ¿Cuáles obras están presupuestadas? Miren, en esta obra se gastaron 600 millones y todavía faltan 200 que se van a hacer en este año. Eso es lo que tiene que decirme el presidente de la República. Y el presidente, obviamente, antes de dar su discurso, se reúne con su consejo de gobierno y comienza a decir, yo quiero un resumen qué se hizo en deporte, qué se hizo en cultura, qué se hizo en obras públicas, qué se hizo en salud, qué se hizo en cada una, para el poder tener un resumen general. Un discurso que, si hablamos del discurso, fue el más largo de todos. 2 horas y media. 2 horas y media. 2 horas 35 muy largo. Yo creo que, hablando sobre el discurso, el presidente
o los presidentes, todos, pero en este caso Luis Abinader, que ha dado 2 de los más largos de la historia, debe tratar de mencionar todas las cosas, pero de sintetizar más las cosas que va a decir. Eso hace que la gente pierda interés en el discurso. Claro. La gente se para allí y dice, ay, pero todavía está hablando. No, puede ser cosas interesantes. Incluso el propio discurso pierde fuerza cuando tú me dijiste a las 11 de la mañana algo importante que yo entendí que fue muy, muy bueno y todavía a la 1 de la tarde tú estás hablando y a mí se me olvidó lo que dijiste a las 11. Ya a mí se me fue lo bueno y digo, ¿qué fue lo que yo dije ahorita? Que hasta lo aplaudí, que era buenísimo. Y ahora no me acordé de eso. Entonces tiene que tratar de sintetizar un poco más. Y de hecho, se le quedaron muchos temas importantes al presidente por tocar. Por lo menos 3 temas importantes. Por mencionar algunos temas muy, muy importantes, vitales, que los presidentes a veces, por no meterse en temas espinosos, entonces salen y dicen, no, yo no voy a tocar este tema, yo voy a tocar aquello, porque voy a omitir, esto aquí no me conviene. Pero hablando en sentido general del acto, no del discurso, sino del acto, yo pienso que el presidente debiera decirle a los presidenciables, que le ha dicho varias veces a los presidenciables, no estamos en campaña, todavía no comienza la campaña. Hubo una que salió con una valla, y no una valla que decía Carolina Presidente, no. Carolina Presidente 2028-2036. O sea, 2 periodos. Yo no sé, no sabía que aquí había modificado los periodos a 8 años. No sabía eso. No, hombre, no. No tengo esa información. Fue un apresurado. Para mí eran 4 años, pero todavía, usted decir, estamos en el 25. Si usted me está diciendo... De 28. Yo presidente en el 28 hasta el 36 por 8 años. Oye, pero a veces se pasan y se pasan de más también. Además, ¿dónde está el carro del presidente? El Tesla. Déjalo ahí. Mira, Luis Fernando, yo te quería decir, ahora que tú haces ese comentario, amable televidente, realmente yo entiendo que todavía el oficialismo, por un asunto de coyuntura política, por un asunto de desarrollo político nacional, todavía se encuentra en el carril de adentro y se mantendrá en el carril de adentro. Con el tema de miras a la carrera, ¿verdad?, del poder, las elecciones del 2028, como tú decías. Más sin embargo, yo entiendo que ya la política, y se lo voy a decir a los tanto amigos, allegados, los políticos, los que vean el programa o se lo difundan, realmente ya la política ha cambiado. Y tienen que cambiar el chip de lo que es el color partidario, de la monarquía política, del arrastre que antes o ha imperado por décadas en nuestro sistema político, en que ya la sociedad, por los diferentes factores sociales que existen en la misma, ya las personas se están fijando más que todo, y eso es algo bueno, Luis Fernando, que ya la sociedad se está enfilando más en candidatos que en partidos y que también en, vamos a decir, en líneas políticas. Y eso que pasó en la rendición de cuentas, independientemente de lo que podía hacer o tenía el derecho, cada quien, como tú decías, de los famosos presidenciables, que es un secreto a voces, más sin embargo, eso le hace mucho daño al propio partido. No fortalece a la oposición, pero le hace daño al partido. Ustedes dirán, ¿y por qué? Una de esas razones es que lamentablemente el que no le caiga atrás a uno de esos presidenciables, entonces significa que automáticamente está fuera si queda ganador el que quede y el mío no quedó ganador. O sea, la idea es... Estás conmigo, o si no estás conmigo, estás contra mí. Entonces, eso significa que ese tipo de manejo y cultura política, de que personas que no tienen ningún valor social, moral, académico, en el tema intelectual, capacitador en política, entonces nunca vamos a depurar el sistema político dominicano. Porque lo que estamos haciendo es que el vago, el que no pudo desarrollar, no tuvo poder tener éxito en su profesión, la única forma de subsistir y de avanzar es a través de las negociaciones dentro de la política. Y ahí es donde se cae entonces lo que sería el ejercicio y la función pública de la política o del político en relación a su función como político y de negociador como político. Y de eso es que el pueblo está harto. De eso es que el pueblo está harto, y por eso es que al propio ahora gobierno de turno
se le sacan muchas cosas, porque el Internet tiene algo, como dicen en la calle, que no olvida. Y cuando estaban en oposición, muchas de las cosas que se criticaban, ahora la saliva le está cayendo arriba. Y son de las cosas que el gobierno tiene que enmendar y tiene que cambiar esa ejecutoria política para que mañana los que están abajo en la oposición, que no tienen discurso alguno, porque son fichas quemadas, que la propia sociedad no olvida, que gracias a Dios la memoria ya se le está prolongando a los dominicanos por el propio Internet y por otras cosas, y ninguno de esos que están en oposición, y sobre todo el mayor, que es el líder opositor, su discurso no pega y no conecta, porque tuvo la oportunidad en 8 años más lo que su partido duró en el gobierno y no resolvieron ni uno de los problemas básicos de este país. Ni uno. Educación, salud, energía, seguridad ciudadana y el tema que tiene que ver con el tema de alimentación y agricultura y agropecuaria. Son los temas fundamentales que tampoco se han resuelto en lo que va de gobierno en este segundo periodo del gobierno de turno. Porque es un cliché, vuelvo y caemos en el tema de décadas del sistema político dominicano, de cuando Balaguer ya no más apagones, y lo mismo, vino el PLD, sus 20 años, ya está el PRD, vino el PRD en el 2000-2004, viene ahora el PRM 2000 y va por el 2025 hasta el 2028. Ahora que el presidente anunció que para el 2028 un 80% de la ciudadanía bajo el programa de electrificación que tienen es que se le va a resolver, pero en el final vemos que siguen habiendo las mismas carencias y que sí han habido mejoras en cada uno de los gobiernos, han habido mejoras, más sin embargo no ha habido una solución definitiva de esos problemas básicos. Por esa razón es que yo mismo, cuando inicié en política, a participar en aspiraciones políticas en el 20, motivo, y es una de las razones por las que estoy en esto. Oiga, hay que participar. El que esté capacitado, ustedes tienen que participar. Porque es que si usted se queja y nada más critica desde afuera, más sin embargo usted ni siquiera se interesa por participar o estar adentro para poder actuar, nada va a cambiar. Nada va a cambiar. Entonces, volviendo al tema de la rendición de cuentas, yo entiendo que el gobierno todavía, vuelvo y repito, se tiene el carril de adentro. Tenemos que seguir avanzando. Hay que seguir trabajando, pero hay que tener mucho cuidado porque hay demasiados ojos visores. Además, una oposición que no tiene discurso, una oposición que se ha vuelto papagayo, repitente de lo que no pudieron hacer y del fracaso que tuvieron en ciertas acciones, pero ahora en oposición es mi nuevo discurso porque necesito que tampoco el oficialismo ha resuelto esos problemas y le estoy tirando. O sea, es como un círculo vicioso, pero bajo una retroalimentación negativa, no positiva. Mira, y eso es lo que está pasando. El gobierno anunció un 20% de aumento en el salario mínimo del sector privado no sectorizado, exactamente. Que es la mayoría. Es la mayoría. Sí, ahí no va, por ejemplo, los hoteles, ahí no va la construcción, por ejemplo, no van a estar ahí. Pero la mayoría sí van a estar ahí incluidos. Eso quiere decir que lo que se acordó es que a partir del 1 de abril ya se va a aumentar un 12% de ese salario mínimo no sectorizado del sector privado, y a partir del 1 de febrero del próximo año 2026 se aumentará el 8% en base al salario base que usted tiene hoy. Oiga esto. Sí, pero es el salario mínimo. ¿El salario mínimo? No es, que tiene un salario prudente y le van a subir el sueldo. El salario mínimo, pero lo digo del salario base que tiene hoy porque si usted gana 23,000 pesos y algo, que es lo que se gana ahora, le van a aumentar un 12 a eso, y en febrero le va a aumentar un 8, pero a los 23,000 y pico, no a los 25,000 y pico que usted va a estar ganando. Exacto. Porque mucha gente se confunde ahorita a su beneficio. Y depende del régimen, empresarial, el régimen, calificativo que tiene su empresa. Sí, puede ser grande, mediano, pequeña y micro. Y microempresas. Entonces están ahí todas las empresas. Cada sector tiene un tope mínimo. Aquí hay 16 salarios mínimos en este país. 16 salarios mínimos. Para que usted esté claro en eso. ¿En cuál que tú estás? 16. No saben cuál está. Señores, entonces, eso significa, cada vez que hay un aumento de salario, significa que a usted, ¿cómo las empresas van a redistribuir esa alza de salario? Yo tengo una empresa y yo manejo 50, 60 empleados y voy a aumentar esa cantidad.
¿cómo yo voy a recuperar ese dinero? ¿De dónde lo voy a sacar? Bueno, yo voy a aumentar en bienes y servicios de lo que yo hago. Sí. Es decir, si yo lo que tengo en un supermercado, pues lo voy a poner también en el precio de los artículos que vendo. Si yo lo que soy es, tengo otro tipo de empresa, una ferretería de construcción, si tengo otra empresa, entonces yo voy a aumentar los precios del servicio que yo estoy dando, de los bienes que yo estoy vendiendo también, y eso inmediatamente impacta a usted, que es el consumidor final. Eso va a representar un aumento significativo donde las empresas terminan al final ganando. ¿Sabe por qué? Porque si las empresas aumentan un 20% a cada empleado y las empresas, por ejemplo, un supermercado, y le aumenta un 10% a cada artículo, al final la empresa termina ganando más, porque son muchos más artículos que los empleados que ellos tienen, y terminan aumentándole más y terminan ganando más al final. Esto sumado a una situación, por eso decía que posiblemente se ponga peor, sumado a que ayer entró en vigencia un aumento de aranceles de parte del gobierno de Estados Unidos, tanto a México como a Canadá. Aumento de aranceles son los impuestos a la importación. Son impuestos normales, pero a la importación. A Canadá y también de sus productos, a México. De sus productos exactamente. Locales. Cuando ellos lo que importan son productos para aumentar el valor de los mismos. Es decir, por ejemplo, Gabriel es cirujano y él cobra un dinero por una cirugía, pero ¿qué pasa? Que a él tiene que comprar todas las herramientas para poder realizar la cirugía. Cuando tienes que comprar las herramientas subieron de precio y las herramientas son las que importa porque es su trabajo, lo hace aquí igualito. Claro, pero las herramientas, vienen de Canadá. Aquí hay que ponerte unos hierros, que hay que ponerte en la columna porque hay que operarte. Sí, pero los hierros que costaban 150,000 pesos ya cuestan 225 ahora. Entonces, ¿qué dice él? Bueno, yo quizá mi trabajo te lo puedo dejar igual, pero el hierro me cuesta más. Yo tengo que cobrarte más obligatoriamente. Y eso va a reflejarse ciertamente en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros, porque aunque no sea nosotros que no hayan aumentado todo ese dinero, que no han aumentado los aranceles, nos afecta porque ¿quién es nuestro principal socio comercial? Es Estados Unidos. Claro. Nuestro principal socio comercial. Miren cómo allá se está reflejando en principio con el precio de los huevos. ¿Y por qué aquí se refleja lo del precio de los huevos? ¿Por qué? Porque si yo produzco huevos, señores, si yo produzco 1,000,000 de huevos... Dilo con nombre. México es que le da... Si yo produzco huevos, yo produzco huevos aquí en República Dominicana y vendo y produzco 1,000,000 de huevos diarios, por ejemplo. Soy un gran productor. Y me dicen, para yo venderlo aquí a 5 pesos en granja los huevos, pues yo lo exporto a Estados Unidos ahora. Claro. Porque en Estados Unidos me van a pagar medio dólar, 60 centavos de dólar por cada huevo. ¿Y cuántos son esos? 30 pesos, 35 pesos por huevo. Cuando aquí yo lo vendo a 5. No, pero yo lo voy a exportar. Claro. ¿Y qué provoca eso? Que aquí entonces haya menos oferta y que aquí suba el precio también. Entonces nos termina afectando. Usted a veces cree que esos problemas de allá son solamente de allá. Y a nosotros no nos afecta, no tenemos nada que ver con eso. Miren el problema que tiene. Que a propósito, se le paró el presidente de Ucrania, fue allá a la Casa Blanca, Zelensky. Y se le paró en 2 pies al presidente y al vice y a todo el mundo que estaba ahí. Se sintieron ofendidos ellos. Oye, pero... Sobre todo JD, el presidente. Pero también... El vicepresidente. Vance. Pero también... JD Vance. Usted tiene que entender, señores, que tú no puedes invitarme a tu casa para ofenderme. No, claro. Tú me invitaste a tu casa. Una acción trae una reacción. Tú me invitaste a tu casa y tú en tu casa eres el anfitrión. Y tienes que tratarme bien para yo entonces sentirme bien en tu casa. Entonces, ese es otro tema que también nos atañe a nosotros. Sobre los precios, aumentaron el salario, usted va a ganar más. Salario mínimo no sectorizado. Va a ganar más. Pero eso se tiene que transferir directamente en los bienes, en los servicios que usted va a recibir aquí en el país, que también indefectiblemente va a aumentar en los próximos meses. No se sorprenda que hablábamos en el programa anterior de cómo está la canasta básica, cómo estaba, por ejemplo, el precio del arroz y otras cosas. Y ahora no se sorprenda usted si de manera natural sigue subiendo, siguen aumentando algunos precios importantes en la República Dominicana y usted con el dinero que va a recibir, inmediatamente la inflación lo va a absorber
¿Qué pasa? Que nosotros los dominicanos, si yo ganaba 10,000 pesos y veía 10 papeletas de 1,000 y ahora me aumentaron un 20 y yo veo 12 papeletas de 1,000, digo, pero yo estoy ganando más. Aunque con los 12,000 compre menos que lo que compraba con los 10,000. Menos. Pero Sí. veo más papeletas en la mano y eso me alegra la vida porque en vez de 10 son 12 papeletas. Que si lo hicieran al revés y me bajaran, por ejemplo, me dijeran, vamos a bajarte la canasta y con los 10,000, si tú comprabas 2 funditas, vas a comprar 2 funditas y media ahora. No lo siento tanto como si me suben a 12,000, aunque yo cumplo fundita y media con los 12,000 pesos, porque yo entiendo que tengo más dinero, más papeletas en las manos. ¿Tú sabes dónde que está el mayor mal en este momento, ahora mismo, como decimos, en el momento de nuestro país? El mayor problema de la canasta básica está en el detallista. No es en los productores, porque el gobierno, hay productos, hay sectores que a través de subsidios, a través de acuerdos, puede incidir. Pero el mayor problema que hay ahora mismo en el consumo dominicano es el detallista. Es hacia el detallista, perdón. Porque es el detallista que, óyeme bien, te compran un limón a 8 pesos en la finca. El intermediario lo vende a 15 y de colmado te lo vende a 20. Y eso es lo que está pasando. Eso pasa con el arroz, está pasando con el plátano. Con el arroz hay un tema especial porque ahí viene el tema político, viene la politización de los problemas, que no se piensa como buenos dominicanos. No pensamos como con un fin de resolver el problema, no. Lamentablemente, y esos son de los puntos sucios de la política, la oposición muchas veces, o el politismo viene y coge esos problemas malos que hay en el país para politizarlo y poder caerle atrás a la al oficialismo. Y es de verdad, uno de los mayores problemas que hay ahora es con el detallista, que por eso es que Proconsumidor, recuerda que en el programa pasado hablábamos que tú te reías de este señor, de director de Proconsumidor, Alcántara, Alcántara. el señor Alcántara, porque él dice que lo va a resolver, porque es que él sabe que ahí que está el problema, pero caerle atrás a todos esos comercios, él, como él quiere hacerlo, a no ser que me haga un mecanismo a través de lo que es en cada materia local, no va a resolver el problema. Aquí los productores incluso en ocasiones hasta pierden. Sí, el que menos gana es el productor y en ocasiones pierde. Te lo estoy diciendo. El intermediario es el que más gana, por lo mismo que tú dices. Y el detallista. Yo compro un plátano a 3, 4 pesos en la finca. Una rabiza en 4 pesos. Compro los plátanos y ese plátano a 10 o a 12 y termina vendiéndose a 15, a 23, a 20 pesos ese plátano. Sí. Pero el productor que le costó todo el tiempo preparar la cosecha terminó perdiendo al final. Claro. Y yo que fui intermediario, que lo fui a buscar allí, lo monté en un camión y lo llevé allá, me gané 7 pesos, 6 pesos en cada plátano, sin hacer nada con ese plátano. Y a veces la gente no entiende esa dinámica que hay aquí y por eso más gente se está desencantando ahora mismo de producir. Porque tú dices, claro. ¿Y por qué yo produzco? Yo tengo que buscar un préstamo allí, tengo que utilizar el terreno pagar aquí, trabajadores, buscar un personal aquí para que me atiendan esto. Ahora con el tema de la mano de obra, todo, productos importados a altos precios. Gente que hay una competencia real también por ahí, mientras que el intermediario va, yo cojo un camión allí, que cogí hasta lo alquilé, me lo cogí prestado, lo llené con una gente. O lo cogí fiado. Y me fui con ese camión y fácilmente en ese viaje me gané 150,000 pesos en ese viaje, tranquilamente. Cosa que no se ganó el productor. No, nunca en la vida. Nunca la cosecha entera no se lo ganó. Es así, pero mira, realmente yo creo que sí, que es un gran reto y eso ahí sí es responsabilidad en lo que estén en el gobierno de turno, que tienen que garantizar que esos productos, sobre todo la canasta básica, llegue a precios justos hacia lo que son el final consumidor, que es el pueblo, donde realmente con esos productos, por eso se le llaman productos básicos, son los fundamentales que sustentan la alimentación de cualquier familia. Entonces es ahí donde sí tiene derecho y la potestad y la obligación de los funcionarios competentes, pues tratar de normalizar para que esos precios, para que ese poder adquisitivo de esa mayoría, independientemente de dónde se encuentre, pues llegue de una manera racional. Y es ahí donde muchas veces nos quedamos fuera. Por ejemplo, aquí en Moca, tú te pones a decir dónde están los programas de alimentación de INESPRE.
¿Qué pasa con eso? O sea, yo no veo... Hacen operativos ocasionales. Sí, pero es que no, deben ser consistentes. Pero tú comes todos los días. Y más una ciudad productiva como esta. Tú comes todos los días y eso no debería ser un operativo. Y así mismo hay otros. Que venga a veces, que llegó porque vino el presidente, porque hay una jornada de tal cosa, porque hubo una inundación. Es decir, yo como todos los días. Y si en Inespre me pueden poner el plátano a 7 pesos y aquí me lo ponen a 12, a 13, a 15, por mi Inespre. Si el arroz me lo pueden poner a 25. Pero antes había ahí donde está lleno de herrería ahora, ahí abajo, llegando al Corozo, ahí había antes había, acuérdate, un asunto de Inespre ahí. Pero eso es privado, eso era rentable. Ahora, bueno, de eso ahí. Ahora es privado. Pero nada, bueno, Luis Fernando, no sé si tú tienes algo de otro tema. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos continuamos con más temas aquí en su programa Camaradas. Continuamos en el programa Camaradas, gracias por su sintonía. Vamos a compartir, porque hemos hablado bastante del acto como tal, de la rendición de cuentas del presidente, pero no del cuerpo, de qué él dijo, cómo se expresó. Vamos a dejar un pequeño resumen para que usted lo pueda digerir en su casa y tenga más o menos lo más importante de lo que dijo el presidente. Y creo que con esto podemos finalizar el programa del día de hoy, esperando que haya sido de su agrado todo lo que hemos compartido en este miércoles de ceniza, el primero que da inicio a la cuaresma. Así que yo creo que con esto vamos a finalizar el día de hoy. Así que ha sido un placer, Gabriel, luego de esta rendición de cuentas, este resumen que vamos a compartir con los amables televidentes. Así es, amables televidentes. Así que muchísimas gracias por las sintonías y esperándole la próxima semana, el próximo miércoles. Así que cuídense y cuiden a todos y meditemos a los creyentes e iniciemos este miércoles de ceniza con buen pie y con buena fe. Queda con la rendición de cuentas. Bye bye. Más de 6.800 familias con miembros entre 0 y 7 años en situación de discapacidad severa recibieron apoyo económico con 6.000 pesos por familia a través del Fondo de Discapacidad que arrancó en el 2024 con una inversión total de 369 millones de pesos. Esto es un hito en el reconocimiento de una población tradicionalmente olvidada. Respecto a otro pilar de protección a los más vulnerables, el programa de comedores económicos ha experimentado en estos años un crecimiento nunca visto. En el año 2024, los comedores económicos suministraron un total de casi 52 millones de raciones cocidas, superando en un 15% a la de 2023. Durante el año 2024 se amplió además la cobertura del servicio mediante la apertura de 17 nuevos comedores económicos distribuidos en el territorio nacional, además de 5 expendios en diversos municipios del país. Respondiendo esto a solicitudes ciudadanas, y en este año 2025 se dará apertura a 11 nuevos comedores. Otro programa de gran impacto social es el de titulación, ejecutado desde el inicio de nuestra gestión con mayor velocidad y que cada año supera sus propias cifras. En 2024 se emitieron 58.496 certificados de títulos definitivos de inmuebles regularizados que se suman al total emitido ya por esta gestión de 197.951 que han beneficiado a más de 463.000 personas. Hay presentes aquí varios de los favorecidos con títulos de propiedad que están orgullosamente ahí enseñando sus títulos. Quiero confesarles que esta es la acción del gobierno que más me emociona. Cuando les entrego sus títulos a las familias y veo su felicidad, muchas veces incluso sus lágrimas, siento que eso es cambiar de verdad la vida de la gente
y que todo lo que hacemos merece la pena. Esta exitosa combinación de crecimiento económico y protección social nos permite seguir avanzando con paso firme en uno de los objetivos irrenunciables y primarios de este gobierno: reducir la pobreza general a los niveles más bajos de la región. Entre el 2023 y el 2024, la pobreza se redujo en 4.02 puntos porcentuales, pasando del 23% al 18.98% anual, siendo esta un 33% menos que el promedio en América Latina. Mientras que la pobreza extrema disminuyó en nuestro país 0.8 puntos porcentuales, del 3.24 al 2.44. Y les puedo asegurar que esa reducción se consolida cada día. En el último trimestre del 2024, la pobreza general fue de 17.21 y la extrema del 1.95. Si ponemos esto en cifras absolutas, pasar del 2023 del 23% al 18.98 es haber sacado en solo un año a casi 440,000 personas de la pobreza y a 80,000 de la extrema pobreza. Y estoy confiado en que a través del incremento del salario mínimo, la ejecución de programas como Oportunidad 1424, en el que me centraré más adelante, programas de becas en todo el territorio nacional, programas de transferencias de rentas y la formación dual de Infotep, entre otras medidas, conseguiremos reducir la pobreza general al 15% en los próximos años y erradicar la pobreza extrema. Esta economía más grande, más diversificada, con mayor y mejor empleo y con una continua reducción de la pobreza, debe ir acompañada de otro de nuestros grandes objetivos: servicios públicos e infraestructuras. Por eso hemos emprendido la ejecución de los proyectos que crean oportunidades allí donde vive la gente y hemos levantado en todo el país, como siempre digo, una geografía de oportunidades. En la región noroeste, el proyecto industrial y logístico de Manzanillo avanza con firmeza, impulsando el crecimiento económico y la prosperidad de la zona. Gracias a una inversión estratégica del sector público, se ha desencadenado un efecto multiplicador que ha dinamizado la inversión privada, promoviendo el desarrollo y generando miles de empleos para nuestra gente. Seguiremos apostando también en el desarrollo del sur, con proyectos turísticos como el de Pedernales, o en otros puntos del país, como en Puerto Plata, con Punta Bergantín, y en Miches, que nos permite alcanzar, entre otros objetivos, que nos permitirán alcanzar, entre otros objetivos, la cifra de 14 millones de visitantes en el 2028. Señoras y señores, el 2024 ha sido un año de grandes hitos para el turismo de la República Dominicana, que nos consolida como el destino líder de la región. Por primera vez llegaron más de 11 millones de visitantes al país, superando en un 9% la llegada de visitantes del año 2023. Estos visitantes impactan de manera directa 201,000 empleos formales, un 11.5% del total del empleo formal del sector privado. Su llegada representa para el país más de 10,000 millones de dólares en divisas brutas. Y hacia todo esto agregamos el impacto en el empleo que generan las actividades informales del sector, más las compras de 180,000 millones, el impacto en el empleo de la inversión y el gasto que hacen los empleados directos e indirectos de ese sector en su día a día. El turismo impacta cerca de 750,000 empleos en todo el territorio nacional, desde la agropecuaria hasta la industria, transporte, telecomunicaciones, construcción y mucho más. Luego de la promulgación de la ley número 57-23, que crea un régimen de incentivos para el fortalecimiento de la aviación local,
En el 2024, algo impensable hace unos años, 14 de cada 100 vuelos que ingresaron al país lo hicieron a través de aerolíneas locales. Un hecho sin precedentes en nuestra historia reciente del turismo.